Vamos a revisar el ciclo práctico Otto. Usted recordará que habíamos hablado que existía el ciclo teórico y el ciclo práctico. Cuando hablamos del ciclo práctico, dijimos que los tiempos se sucedían uno detrás de otro cada 180 grados hasta completar los 720 grados, o sea, las dos vueltas de cigüeñal. Pero en la realidad un motor no funciona así. Es muy importante que analicemos perfectamente cuál es el ciclo real o el ciclo práctico, porque depende del análisis que hagamos de esto, usted puede hacer muchos de los diagnósticos conociendo perfectamente los cuatro tiempos. Primeramente, vamos a hablar de lo que es el tiempo de admisión en el ciclo real. Aquí puede observar usted un círculo de 360 grados, lo cual nos indica que es las vueltas que da el cigüeñal. Esto representa la biela y la flecha nos representa el movimiento de la biela. Ahora, habíamos dicho nosotros que en el ciclo teórico la válvula de admisión comenzaba a abrir en 0 grados en el punto muerto superior de compresión, en el punto muerto superior del pistón. Esto quiere decir que la válvula en ese momento se abría y se cerraba cuando daba 180 grados en este punto, o sea, cuando el pistón bajaba al PMI. En el ciclo real no es así. Usted puede observar, aquí tenemos representado que la válvula de admisión abre hasta 45 grados antes de que llegue a lo que es el PMS, o sea, que la válvula de admisión se abre hasta 45 grados, pero todavía en el tiempo de escape. Esto quiere decir que en este momento la válvula de admisión se encuentra abierta y estamos todavía en tiempo de escape. Esto es muy importante porque usted va a observar cómo es que se dan todos los tiempos de esta manera. Vamos a interpretarlo de esta manera. Cuando usted abre la válvula de admisión, vamos a pasar el dibujo a observar la válvula de admisión abierta en lo que es el cilindro, la cámara de combustión, válvulas y pistón. Si usted observa, la válvula de admisión ya se encuentra abierta cuando estamos en el tiempo de escape. En este momento le llamamos nosotros que las dos válvulas se encuentran abiertas. Esto es lo que conocemos como traslape valvular. Es el tiempo en que las dos válvulas permanecen abiertas. Ahora bien, si la válvula de admisión se abrió 45 grados antes de que llegara el pistón al PMS, pero en escape, va a suceder algo. Los gases de escape están saliendo con una presión que posteriormente veremos. Por la válvula de escape salen esos gases a presión, calientes. Esto genera un pequeño vacío que cuando abre la válvula, todavía en el tiempo de escape, entonces ese vacío jala los gases frescos que vienen del múltiple de admisión. Esos gases frescos entran o son jalados por la presión o la depresión de aire que generan los gases calientes de salida por escape. Bien, vamos a pasar de nuevo ahora a observar lo que era la marca del cigüeñal. Cuando esta válvula ya llegó al PMS, en ese momento se puede decir que teóricamente la válvula de escape se cierra y comienza admisión, pero ya habíamos dicho que no es real, que efectivamente la válvula de admisión ya estaba abierta. Ok, en este momento los gases, pues obviamente al tener cerrada ya la válvula de escape, se queda abierta solamente admisión, deja de haber ese jalón de aire que posteriormente lo vamos a ver en el cuarto tiempo, y el cigüeñal comienza a bajar, a girar, y en ese momento el pistón baja. Cuando el pistón baja, pues obviamente admite
gases frescos a través de la válvula abierta con una presión aproximada de 1,5 libras por pulgada cuadrada. Esto realmente no es mucho, pero suficiente para que esta depresión jale los gases frescos hacia la admisión. Como podemos observar, si vemos desde esta marca, seguimos el giro en el ciclo teórico, aquí debería de cerrar admisión, pero no es así. La válvula de admisión aún continúa abierta hasta este otro punto. Aquí podemos ver que la válvula de admisión hasta ese momento se cierra. Observe usted que desde este punto continúa el cigüeñal girando y hasta este otro punto la válvula de admisión permanece abierta. ¿Esto qué nos dice? Que inicialmente en el ciclo teórico la válvula duraba 180 grados abierta, o sea, desde PMS hasta PMI. En el ciclo real estamos observando que si son 45 grados aquí, de aquí a aquí, que es cuando la válvula realmente abre, los 180 grados que teóricamente habíamos mencionado, y todavía hasta 90 grados más de la válvula de admisión abierta, o sea que en este momento cierra. Esto indica que de ser 180 grados de apertura de válvula de admisión, lo podemos alargar hasta 315 grados, ¿sí?, de apertura de válvula de admisión. Esto es lo real. Si usted se preguntara, bueno, ¿y por qué sucede de esta manera? Sucede de esta manera para que los gases de entrada de admisión sean lo mayor posible en cuanto a volumen. Aún haciendo esto, o sea, prolongando la apertura de la válvula de admisión hasta 315 grados, aún así lo máximo que se llena en lo que es el volumen de cilindrada, o sea, el volumen de gas fresco en el cilindro, no alcanza más del 80%, aún haciendo todo esto. Quiere decir que si el vehículo, el motor, solamente abriera 180 grados, entonces el llenado sería insuficiente y el motor obviamente no tendría la potencia que nosotros queremos pues que tengan nuestros motores. Por eso es que las válvulas trabajan de esa manera. Una vez que hemos analizado lo que sucede en el primer tiempo, o sea el tiempo de admisión, en el ciclo real, vamos a ver cuáles son las mejoras que debemos de hacer para que el tiempo de admisión trate de llenar el volumen lo más posible. Esto es porque usted como mecánico debe de saber que existen mejoras para el llenado en el tiempo de admisión, y obviamente sabiendo cuáles son las mejoras, pues también puede corregir fallas cuando usted observe que existen elementos que están impidiendo que el aire penetre lo más posible dentro del tiempo de admisión. Aquí lo importante del ciclo real es de que usted, en base al conocimiento que tenga del ciclo real, usted pueda corregir fallas que se presenten en cada uno de los ciclos. Conforme usted vaya viendo todos los ciclos, se va a dar cuenta que si los aprende perfectamente, va a ser muy fácil diagnosticar fallas en los carburadores, fallas en el sistema de ignición, falla en el escape, fallas de compresión, fallas de fuga, etcétera. Entonces vamos a pasar a hablar acerca de cómo mejorar el llenado en el primer tiempo de admisión. Primeramente, si estamos hablando de entrada de aire, pues bien, vamos a hablar que la entrada del aire viene a través del filtro, ¿verdad?, o el purificador de aire. Este tiene que ser lo más amplio posible, lo más limpio posible, para que el aire entre sin restricciones. Obviamente debe filtrar las impurezas que hay en el medio ambiente. Ahora, los tubos de aspiración deben de ser cortos, anchos y también lisos. Usted recordará que existen carros y sobre todo los automóviles modernos que tienen tubos inclusive de aluminio o de plástico. Estos son sumamente lisos, son anchos, ¿verdad?, y el aire fluye perfectamente por los tubos de admisión. Estamos hablando de múltiples de admisión, ¿verdad?, de materiales como aluminio,
materiales como plástico en los automóviles modernos. Cuando nosotros tenemos una poca restricción del aire dentro de los múltiples, entonces vamos a tener una eficiencia en el llenado de admisión. Ahora, la forma de las cámaras de combustión también son importantes, porque el aire, cuando va entrando a las cámaras de admisión, se deben de evitar los remolinos o los choques del flujo del aire que pudieran restringir el flujo o la fluidez del aire cuando está entrando a las cámaras a través de la válvula. Por eso es que la forma de la cámara de combustión influye. Ahora bien, lo que es lo amplio, ¿sí?, de las válvulas es importante. Esto quiere decir que una válvula que sea mayor, o sea, el platillo entre más grande sea, pues es obvio que deja pasar más cantidad de aire. Lo que han hecho los automóviles modernos es poner 2 y hasta 4 válvulas en un solo cilindro. Esto ayuda a que el aire entre perfectamente dentro de la admisión. Bien, otra cosa que es importante para que el aire pueda penetrar perfectamente y pueda llenar la cámara es la refrigeración. Una buena refrigeración del motor ayuda a que los gases fluyan de una manera más fácil y pueda llenarse esto. Ahora bien, una vez que hemos visto cómo podríamos mejorar lo que es el llenado, vamos hablando de las situaciones mecánicas que pudieran restringir el paso del aire. Esto es la negativa a lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Quiere decir que si nosotros tenemos un filtro obstruido, pequeño, pues un ahogador de carburador también obstruido, pues vamos a tener un llenado pobre, porque el aire no va a fluir. Lo mismo si tenemos un múltiple de admisión sucio, lleno de carbón, lleno de rebaba de material internamente, con tubos pequeños, ¿sí?, y muy largos, pues esto obviamente va a hacer que también el llenado no sea el correcto. Ahora, ¿qué pasará con las válvulas? Bueno, las válvulas no podemos disminuir su diámetro, pero sí podemos hablar de problemas, por ejemplo, como del árbol de levas. Si el árbol de levas se encuentra desgastado, entonces la apertura de la válvula no va a ser la correcta. Si nosotros tenemos una mala calibración de balancines con respecto a válvulas, pues también tenemos un problema ahí de llenado de admisión. Como puede ver, existen pues diagnósticos que se dan solamente en el tiempo de admisión. O sea, esto quiere decir que hay situaciones que competen solamente al tiempo de admisión. Si usted ya entendió cuál es el ciclo real, puede hacer un diagnóstico más correcto aún en el tiempo de admisión. Por ejemplo, un vacuómetro es una herramienta que hemos visto anteriormente, y esta herramienta nos dice que nos mide el vacío que genera el motor. Si estamos midiendo vacío, ¿en qué tiempo cree usted que esté midiendo vacío? Pues obviamente en el primer tiempo, en el tiempo de admisión. Ahora, si el pistón está bajando, está creando la depresión de aire, en ese momento hay una indicación de vacío. Si nosotros tenemos una indicación de vacío pobre, pueden ser todas las causas que vio o que vimos anteriormente, e inclusive usted puede deducir que tenemos problemas de desgaste de anillos o desgaste en el cilindro, puesto que si el pistón cuando va bajando hay fuga por anillos o por desgaste, entonces la depresión no se logra y el vacío es pobre. Por eso es que hay herramientas que hacen pruebas específicamente para cada uno de los tiempos. Bien, pasemos ahora a ver otro de los tiempos que también es muy importante para hacer diagnóstico. Vamos a analizar ahora lo que es el tiempo de compresión, que es el segundo tiempo. Este tiempo es importante, le decía yo, puesto que con él hacemos muchas pruebas de diagnóstico para determinar el estado del motor. Como puede observar usted en el dibujo, el pistón ahora va en su carrera
ascendente del PMI al PMS. Inicialmente también dijimos que en el ciclo teórico de PMI sube hasta PMS, o sea que solamente alcanza 180 grados. En este caso vemos en el dibujo que cuando la válvula de escape y la de admisión se encontraban cerrados, en este caso admisión cerró aquí, y todo este lapso de tiempo el pistón ya iba en su carrera ascendente. Inicialmente podríamos haber pensado en el ciclo teórico que aquí la válvula comenzaba a cerrarse, pero no fue así. Ya el pistón iba subiendo y la válvula de admisión todavía permanecía abierta. Usted se podrá imaginar o podrá pensar que cómo es posible que si el pistón va subiendo, la válvula de admisión permanezca abierta. Usted puede pensar que habría un choque entre los gases de entrada de admisión y el pistón que iba subiendo. Usted no se le olvide que habíamos hablado de un efecto de barrido. ¿Cuál era este efecto de barrido? Pues que cuando la válvula de admisión permanecía abierta, sí, se produjo un efecto de barrido, puesto que los gases iban entrando fríos y los gases de salida calientes que iban saliendo generan una depresión. Esto hizo que hubiera un flujo. Ese flujo hace que todavía la válvula justifique su apertura. Ahora bien, cuando ya el pistón cuando ya la válvula cerró, entonces el pistón ya iba algunos grados arriba. Entonces en ese momento ambas válvulas, tanto la válvula de admisión cierra como la válvula de escape también. Bueno, esta ya de hecho se encontraba cerrada, pero ambas válvulas en este tiempo deben de permanecer cerradas. Ahora, conforme el pistón sube, si usted imagina el pistón en PMS, imagine todo el volumen que hay de PMI a PMS. Todo ese volumen, si aquí estuviera el pistón, todo ese volumen que hay aquí es el que debe de ser llenado. Ahora, imagine todo ese aire con combustible que existe, debe de ser comprimido. Este gas se comprime desde la sexta hasta la octava parte del volumen total. Ahora, vamos a ponerle nombre a la distancia que existe desde el punto muerto inferior del pistón hasta el punto muerto superior del pistón. En este caso le vamos a llamar carrera del pistón. Esto porque posteriormente vamos a aplicar algunas fórmulas para determinar el volumen de gas que puede contener un cilindro. Ahora bien, conforme los gases se van comprimiendo, esto es porque el pistón sube, queda una pequeña parte en la cámara que es ahí donde se alojan todos los gases que había en la carrera del pistón, o sea de PMI a PMS. Todos esos gases quedan comprimidos hasta esta parte. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo cuando nosotros comprimimos todo ese volumen de aire a una pequeña parte? Es algo que nosotros vamos a llamar relación de compresión. Esto lo veremos posteriormente para explicarlo de una manera más efectiva. Ahora, ¿qué sucede cuando comprimimos estos gases? Si pensamos en lo que es la termodinámica o hablamos de lo que es la termodinámica del motor, vamos a determinar que debe de existir por naturaleza propia de la física, que al comprimir un gas, pues tienda a calentarse y obviamente al calentarse incrementar su presión. La temperatura que alcanza los gases al comprimirse pueden alcanzar desde 400 a 500 grados centígrados. Esto quiere decir que tenemos una elevación de temperatura demasiado considerable. Ahora, al incrementar la temperatura con el hecho de comprimir el gas, estamos preparando a los gases que están fuera para que estos molecularmente se puedan mezclar perfectamente en lo que es molécula de aire con molécula de combustible. Esto quiere decir que los gases ulteriores, o sea, los gases que están fuera de la cámara, al calentarse de esta manera, están listos para mezclarse perfectamente cuando le toque entrar a la cámara. Bien,
Dijimos pues que el incremento de temperatura también produce un incremento de la presión. Estamos hablando de que la presión generada a esa temperatura aproximadamente es de 200 a 270 psi, o sea, libras por pulgada cuadrada. Esto genera una condición sumamente favorable para que cuando la chispa que va a enviar la bujía, entonces los gases se quemen, se puede decir eficientemente, ya que si existe temperatura y existe presión, pues estos gases van a quemarse de una manera muy eficiente, y entonces sí toda la fuerza o toda la fuerza que genere la explosión de estos gases empuje el pistón hacia abajo para pasar a lo que es el tercer tiempo, o sea, el tiempo de fuerza. Bien, antes de proseguir con esto, vamos a hablar mucho de este tiempo, puesto que este es uno de los tiempos que más hay que tratar. Por ejemplo, le decía yo que en este tiempo tenemos nosotros una buena justificación para hacer diagnóstico, ya que cuando el pistón va subiendo, nosotros podemos medir lo que es la prueba de compresión, prueba que haremos posteriormente cuando diagnostiquemos un automóvil. Ahora, cuando el pistón va subiendo, dijimos que va generando presión, puesto que va comprimiendo los gases. Esos gases, si hubiera desgaste en esta parte, lo que es cilindro y pistón, o el sellado de los anillos, ya que los anillos sellan el paso de este gas hacia lo que viene siendo el cárter. Los anillos están sellando herméticamente el pistón con respecto al cilindro, o sea, no dejan pasar estos gases cuando se comprimen hacia lo que es el cárter. Si por alguna razón tenemos desgaste dentro de los anillos, ranuras de anillo, o sea, ranuras de pistón con respecto al anillo, o inclusive dentro de lo que es el cilindro, entonces estos gases tienden a bajar hacia el cárter, deteriorando obviamente el aceite y teniendo por consecuencia un motor con poca potencia. Cuando nosotros checamos la compresión, realmente lo que estamos checando es de que estos gases no se vayan hacia la parte inferior del motor. Si ponemos un compresímetro, nos medirá qué tanta con qué tanta fuerza los anillos y el pistón en conjunto con el cilindro comprimen los gases. Bien, vamos a hablar ahora de lo que es la relación de compresión. Yo le decía que recordara lo que es carrera del pistón, ¿sí?, con respecto al volumen de la cámara y el volumen del cilindro desde PMI hasta PMS. Veamos ahora la importancia que tiene la relación de compresión en el segundo tiempo. Hablemos ahora de lo que es la relación de compresión. La relación de compresión va íntimamente ligada al segundo tiempo, ya que se determina una relación de compresión por lo que los gases son comprimidos dentro del cilindro. Vamos a analizar el dibujo que tenemos nosotros a la vista para entender lo que es relación de compresión. Bien, imaginemos nosotros el pistón en el PMI, o sea, en el punto muerto inferior, y el volumen que existe desde PMI hasta PMS, ¿sí? O sea, quiere decir que el pistón solamente va a recorrer, o sea, la carrera que va a tener este pistón solamente desde este punto hasta este otro punto. Eso es lo que nosotros conocemos como VH. VH es cilindrada unitaria, o sea, es el volumen de gas que le cabe a un cilindro desde el PMI hasta el PMS, o sea, cilindrada unitaria. Aquí lo tenemos representado como VH, cilindrada unitaria. Pero observe usted que tenemos otro pequeño espacio de volumen, que es del PMS hasta BC. BC lo vamos a conocer como volumen de la cámara. El volumen de la cámara
es donde se alojan los gases que han sido comprimidos. Entonces quiere decir que nosotros ya tenemos dos volúmenes, uno que es BH, desde PMI hasta PMS, y el otro que es el que aloja los gases comprimidos que conocemos como volumen de cámara o BC. Bien, ahora, si nosotros manejamos la fórmula inferior, podemos observar, aquí estamos representando la letra epsilon como relación de compresión, y tenemos que relación de compresión es, ahora sí valga la redundancia, una relación entre los volúmenes. El primer volumen que vamos a obtener nosotros es el de la cilindrada más el volumen de cámara, lo que explicamos anteriormente, ¿sí? Pero esto va a ser dividido o sobre lo que es el volumen de cámara, porque inicialmente cuando el pistón estaba en este punto y comenzó a subir, cuando estaba en este punto era BC más BH, pero cuando el pistón subió en el tiempo de compresión hasta el PMS, entonces obtenemos que todo ese volumen quedó en BC. Por eso se hace esta relación, que es relación de compresión es igual al volumen unitario del cilindro más el volumen de la cámara. Cuando el pistón sube, entonces todo este volumen queda reducido a lo que es el volumen de cámara. Por eso es una relación, ya que incluye o relaciona lo que es el valor del primer volumen a lo que queda en el segundo volumen. La relación de compresión, decía yo, que es muy importante considerarla en el tiempo de compresión, ya que si consideramos nosotros que el motor genera movimiento mecánico a través de una generación de calor por la expansión o la quema de este gas, entonces determinamos que si este gas se comprime más, obviamente se calienta más, se incrementa la compresión, la presión de dicho gas. Entonces cuando explota por efecto de chispa de bujía, entonces en ese momento es más violento el empuje del pistón, y obviamente a través de la biela pues va a mover al cigüeñal, lo cual quiere decir que si incrementamos más la relación de compresión, tenemos un aprovechamiento más fuerte, hablando en efectos de calor. Vamos a volverlo a manejar de nuevo para que quede claro. Si yo comprimo más los gases dentro de un cilindro, estos gases van a tener mayor temperatura y mayor presión, por lo cual cuando explote la chispa va a explotar más violentamente y la fuerza generada del pistón, la biela y el cigüeñal va a ser mayor. Por lo tanto, a mayor relación de compresión, mayor generación de calor y obviamente mayor generación de fuerza mecánica. Bien, esto sería ideal, poder tener unos motores con unas relaciones de compresión demasiado altas, pero aquí hay un problema. La limitación de esta relación de compresión está dada en todos los motores. ¿Por qué? Porque si arbitrariamente o por alguna razón incrementamos esta relación de compresión, entonces estamos viendo afectados otras situaciones que vamos a hablar posteriormente. Bien, quiere decir que hasta aquí el tiempo de compresión nos ayudó a entender el por qué se hacen diagnósticos en el tiempo de compresión. Esto habíamos hablado con lo que es la prueba de fugas o lo que es la prueba de compresión, y que la relación de compresión es importante para generar mayor calor y obviamente mayor fuerza mecánica. Ahora, lo que había dicho yo de la limitación de por qué no incrementar la relación de compresión es debido a que el incremento de esta temperatura, ¿sí? Nos va a dar un efecto de lo que muchos conocemos como pistoneo, o lo que en algunas ocasiones se conoce como cascabeleo, ¿sí? Esto lo vamos a ver enseguida. Hablemos ahora de lo que es
el pistoneo, también conocido como cascabeleo. Existen muchas formas de representar, o de que más bien se presenta el cascabeleo. Por ejemplo, dijimos que si incrementamos la relación de compresión, la temperatura y la presión también se verán incrementadas. Habíamos dicho que hasta más de 500 grados centígrados. A estas temperaturas es muy probable que pueda aparecer lo que es el autoencendido. El autoencendido no es más que puntas incandescentes en el pistón que pudieran generar que la mezcla aire-combustible se inflamara por sí misma. Cuando esto sucede, hay un choque demasiado fuerte, ¿verdad?, entre lo que son los puntos de autoencendido, o más bien los puntos incandescentes con respecto a la chispa que genera la bujía. En este caso, los dos frentes de llamas chocan, causando daños graves a lo que viene siendo el mecanismo de biela, cigüeñal y obviamente lo que es el pistón. Este golpeteo que nosotros escuchamos es efectivamente eso, cuando los frentes de llamas dentro de la cámara chocan unas con otras, haciendo que haya un movimiento basculante de lo que es el pistón. Ese ruido causa serios daños dentro de lo que es el mecanismo cigüeñal. Obviamente también aquí tendremos una disminución notable de la potencia. Ahora bien, existe otro tipo de cascabeleo. Esto es cuando nosotros aceleramos desde punto muerto, o sea, desde que el vehículo se encuentra detenido, y aceleramos, se puede decir a plena carga, o aceleramos bruscamente. Este tipo de cascabeleo se da generalmente por un combustible con un octanaje muy pobre. Es lo que generalmente nosotros escuchamos comúnmente como queja del cliente, que al momento de que acelera de bajas revoluciones a altas revoluciones, se oye el cascabeleo. Esto generalmente es causado por un combustible bajo de octanaje. Ahora, existe otro tipo de cascabeleo que es, para mi ver, uno de los más problemáticos, ya que este cascabeleo no lo detectamos tan fácilmente, y es cuando vamos a una velocidad alta, a plena carga y con velocidad constante. Este tipo de cascabeleo también es causado, ¿verdad?, cuando existe un combustible con un índice de octano demasiado bajo, pero este problema se da en altas revoluciones. Generalmente los problemas que se presentan en este caso es que la cabeza del pistón se funde o se pica, así como que el motor se caliente y el pistón pueda rayar o rayarse en el cilindro, pueda amarrarse en el cilindro. Este tipo de cascabeleo es de los que menos nos damos cuenta hasta que no vemos una falla ya más notoria o más grande. Bien, el otro tipo de cascabeleo es muchas veces la cuestión del tiempo, ¿sí? El tiempo, cuando no está el sistema de distribución colocado en su punto, o cuando hemos movido el tiempo de una manera inadecuada, pues también se va a dar el cascabeleo. Bien, aquí para el tema de nosotros, lo que fue compresión, lo importante es determinar qué tanta relación de compresión podemos darle a los motores, y sí hay que considerar, ¿verdad?, todos los problemas de cascabeleo y tratar de determinar qué tipo de cascabeleo estamos teniendo. Como mencionamos anteriormente, son en diferentes etapas cuando se da dicho cascabeleo. Bien, como pudimos observar, existen, ¿verdad?, muchas maneras de hacer diagnóstico conociendo cada uno de los tiempos. Vamos a ver ahora el siguiente tiempo, que es el de fuerza, y es el que el motor aprovecha esta energía para poder dar una fuerza mecánica a lo que es el movimiento del automóvil. Veamos ahora el tercer tiempo, y es el de fuerza. Aquí vamos a ver nosotros que la chispa
de la bujía logrará que el gas que ya había sido comprimido y que estaba dispuesto a encender, en ese momento que salta la chispa, debe de encender lo que tenemos nosotros como mezcla aire-combustible. La combustión de la mezcla aire-combustible no es inmediata. Esto quiere decir que el frente de llamas es de aproximadamente 1/1000 partes de segundo. Esto quiere decir que no es inmediata, y la velocidad de combustión que se genera, o sea que cuando la llama está expandiéndose, es de aproximadamente 20 metros sobre segundo, lo cual nos indica que no es inmediata. Si esta combustión o este frente de llamas que tenemos aquí no es inmediata, entonces necesitamos que la chispa de la bujía salte desde 0 hasta 40 grados antes de que el pistón llegue al punto muerto superior. Es en el caso que nosotros acomodamos el tiempo en el distribuidor para que más o menos o aproximadamente, vamos a suponer que por este punto, en este momento nos faltan aproximadamente 30, 20, no sé, grados para que el pistón llegue al punto muerto superior. En ese momento ya saltó la chispa, y esto es para que la chispa vaya quemando la mezcla gradualmente como lo hace, y que cuando el pistón llegue a PMS, en ese momento el frente de llamas ya esté logrado. En ese caso, la mezcla va a tener toda la fuerza posible para empujar el pistón y convertir la fuerza térmica o la energía térmica en trabajo mecánico. Ahora, la temperatura que se genera dentro de el frente de llamas es de aproximadamente de 2000 a 2500 grados centígrados. Usted puede ver que es demasiada temperatura la que se genera aquí. Ahora, si hablamos de presión, estamos hablando de más de 1000 libras de presión que se genera en el tiempo de fuerza. Ahora, cuando esta fuerza ha sido aplicada al pistón, entonces imagine usted con esa temperatura y con esa presión lo que hará en el cigüeñal, o sea que bruscamente lo va a empujar para que éste gire. Ahora, aquí usted también se preguntará cómo es posible que la temperatura alcanzada en el tiempo de fuerza, cuando se está quemando el aire combustible, sea de 2500 grados. Esto sería capaz de fundir inclusive todo el motor, pero esto no se da porque piense usted que cada uno de los tiempos se suceden en un cortísimo lapso de tiempo. Por eso es de que el motor no alcanza a tener problemas de calentamiento o de sobrecalentamiento o de fundimiento de elementos metálicos por el exceso de temperatura, ya que esto es en fracciones, ¿sí?, o micras de segundo, por lo tanto no hay un problema aparente. Bien, pero sí es importante que usted considere lo que es la presión generada en el tiempo de fuerza, así como la temperatura, ya que esto es muy importante para lo que es la mejor mezcla que pueda quemarse dentro del tiempo de fuerza. Ahora bien, una vez que se ha transformado la energía térmica en trabajo mecánico, el pistón desciende obviamente, y esto hace que la presión disminuya aproximadamente a unas 60 libras por pulgada cuadrada, así como una disminución de la presión a unos 800 grados centígrados. Esta disminución de la temperatura de 800 grados centígrados pues desencadena en una sobrepresión para que cuando abra la válvula de escape, esta presión empuje los gases sobre la válvula de escape. Bien, observe aquí en el dibujo que tenemos marcado cuando la válvula de escape abre. Recuerde que en el ciclo teórico dijimos que aquí abría la válvula de escape, pero la válvula abre hasta unos 30-40 grados antes de que termine el tiempo de fuerza. Esto para la salida más eficiente de los gases de escape. Ahora pasemos a ver lo que es la realización de la combustión, ya que es muy importante verlo.
Veamos ahora cómo se realiza la combustión dentro del tercer tiempo, que es el de fuerza. Primeramente hablemos acerca del aire. El aire solamente contiene el 20% de oxígeno, el 80% restante son otros elementos. Así es que se requiere de una cantidad muy grande de aire dentro del motor para poder tener una combustión perfecta. La combustión perfecta o ideal es cuando se tiene 14.8 partes de aire por una de combustible. Esto también es conocido como relación estequiométrica, 14.8 partes de aire por una de combustible. Ahora, cuando la mezcla no es la ideal o no tenemos una combustión perfecta, se debe a que puede existir una escasez de aire. Vamos a poner el ejemplo que está aquí mostrándose, donde tenemos 14 partes de aire por una de combustible. Como puede ver, aquí hay escasez de aire, y al haber escasez de aire, pues se obtiene que hay una mezcla rica. Ahora, el otro caso es cuando existe una cantidad mayor de aire. Cuando existe una mayor cantidad de aire, entonces tenemos una mezcla pobre. En estos dos casos tenemos una combustión que no es la ideal. Ahora, cuando existe una mezcla estequiométrica, en este caso estamos observando que el carbono que está contenido en el combustible arde con el oxígeno, dando como resultado el dióxido de carbono. Esto es en una mezcla perfecta. Ahora, el hidrógeno que contiene el combustible se combina con el oxígeno, dando vapor de agua como resultado, y el nitrógeno propiamente no interviene en la combustión. Estos tres elementos son los que idealmente deberían de ir en una mezcla perfecta. Ahora bien, cuando la combustión es imperfecta, se producen emisiones de gases contaminantes. Primeramente vamos a hablar del monóxido de carbono. El monóxido de carbono se produce cuando existe una escasez de aire. Esto debido a que el filtro del aire pueda estar tapado, a que el hogador del carburador se encuentre también cerrado, o que los inyectores de un motor de inyección electrónica se encuentren sucios. Entonces se produce monóxido de carbono, que es altamente tóxico. Ahora bien, vamos a ver lo que es los hidrocarburos. Los hidrocarburos también son otro gas contaminante que es producido cuando hay un exceso de combustible. El exceso de combustible se puede dar cuando hay problemas en el sistema de ignición, ya sea por bujías sucias, por cables con alta resistencia, o problemas en el distribuidor. Entonces se produce un exceso de combustible creando los hidrocarburos. Ahora, el monóxido de carbono, lo que es el óxido de nitrógeno, es producido cuando las cámaras se calientan, ya sea por una relación de compresión demasiado alta o porque existe una sobretemperatura en las cámaras. Habíamos dicho que el nitrógeno propiamente no intervenía en la combustión, o sea que el nitrógeno entra y sale tal como entró a las cámaras, pero si existe exceso de temperatura, entonces vamos a tener nosotros la producción de óxido de nitrógeno. Estos son los elementos contaminantes más comunes dentro de lo que es la combustión, y idealmente lo que deberíamos de tener nosotros es dióxido de carbono, vapor de agua y nitrógeno. Bien, pasemos ahora a analizar lo que es el cuarto tiempo, que es el de escape. Ahora analicemos el cuarto tiempo, que es el de escape. Bien, aquí vamos a ver que la válvula de escape está abriendo antes de llegar al PMI. En el ciclo teórico decíamos que aquí habría la válvula de escape para desalojar los gases, pero la válvula
abre hasta unos de 40 a 90 grados antes de llegar al PMI. Esto quiere decir que la válvula se abre cuando estamos aún en el tiempo de fuerza. Cuando la válvula se abre, existe todavía una presión de aproximadamente unas 50 libras que son muchas o son suficientes para que en ese momento la presión y la temperatura a la cual salen los gases se expulsen de una manera súbita y salgan por la válvula de escape. Todo este tiempo que va a durar la válvula de escape abierta, lo podemos observar aquí en esta representación gráfica, podemos ver que teóricamente aquí debería de cerrar la válvula de escape, pero como puede ver, la válvula de escape cierra hasta este otro punto. Quiere decir que ya estamos tocando el ciclo nuevo y que es admisión. Bien, ahorita regresamos de nuevo a explicar esto. Cuando el pistón va hacia la parte superior, o sea hacia el PMS, va desalojando, como dijimos antes, los gases. Conforme el pistón sube, pues empuja los gases, pero ya estos llevan una inercia de salida, ya que la presión que existía dentro de la cámara, al momento que se abre la válvula, estos gases son expulsados solos, sin necesidad del empuje del pistón. Una vez que el pistón sube, pues obviamente empuja de una manera mayor estos gases. Ahora, en ese momento, los gases que están saliendo de la válvula de escape producen un flujo de salida, el cual crean una presión que va a hacer lo que nosotros conocemos como barrido de los gases. El barrido de los gases es sumamente importante para un buen llenado en el tiempo de admisión. Usted recordará que cuando hablamos del tiempo de admisión mencionamos lo que era el barrido de los gases. Cuando la válvula de admisión se abre, esto es más o menos por aquí así, en esta posición, en este punto se abre la válvula de admisión y permanecen ambas válvulas abiertas. Es cuando decimos que existe el traslape valvular. ¿Qué es el traslape valvular entonces? Cuando ambas válvulas permanecen abiertas, y esto es a finales del tiempo de escape y principios del tiempo de admisión. Este traslape valvular que se da y este barrido de gases que se da sirve para el mejor llenado de las cámaras de combustión. Ahora bien, vamos a ver nosotros qué es lo que pasa cuando por alguna razón el sistema de escape está obstruido. Primeramente, los gases de escape o gases quemados salen del cilindro a una velocidad del sonido. Sin silenciador, los gases calientes chocarían con el aire exterior y crearían unas ondas sonoras de alto nivel de decibeles de ruido. Esto quiere decir que no podemos dejar que los gases salgan libremente. Para ello existen silenciadores, existen sistemas de escape que deben enfriar el aire de salida para que no exista demasiado ruido por el choque entre gases calientes y gases fríos del exterior. Pero ¿qué sucedería si la salida de estos gases es obstruida, ya sea por un sistema de escape deficiente, tapado o tubos aprisionados? Entonces lo que llamamos nosotros como barrido de los gases se vería frenado. Esto quiere decir que si los gases de entrada por la válvula de admisión se ven frenados, entonces la potencia del motor disminuye, y esto debido a las obstrucciones de la salida de los gases de escape, por lo cual la eficiencia o la potencia de este motor se vería altamente deteriorado. Por eso es que cada uno de los escapes es importante aprenderlos, porque nosotros podemos determinar qué tipo de fallas se están presentando. Aquí en el cuarto tiempo, que es escape, si nosotros tuviéramos un silenciador obstruido, entonces vamos a tener falta de potencia, y la verdad que muchos mecánicos pudieran pensar que la falla se encuentre
en otros elementos que no fueran realmente un silenciador tapado. Por eso es muy importante que usted aprenda bien los 4 tiempos en el ciclo real para determinar fallas y poder hacer diagnósticos correctos. Bien, ahora vamos a hablar de los gases que salen a través del escape. Primeramente, los gases quemados no son visibles cuando hay un tiempo caluroso, pero cuando está haciendo frío, el vapor de agua que se condensa al salir al aire frío se ve visible como en forma de niebla. Esto es normal, porque todos los automóviles arrojan vapor de agua, lo cual se ve como una niebla que desaparece rápidamente. Pero si por el tubo de escape usted observa humo negro, es que se está produciendo una mezcla aire-combustible demasiado rica, ya sea por problemas de carburador o por algunos otros fallas dentro del sistema. Ahora, si el humo que arroja el escape es de color azul, esto nos indica que está pasando aceite por los cilindros, ya sea a través de los anillos gastados o las camisas también rayadas o deterioradas, así como las guías de válvula. Entonces nosotros podemos determinar en el cuarto tiempo la falla que tiene el motor nada más con visualizarlo. Ya vimos que si es humo negro es exceso de combustible, que si es humo azul es quema de aceite, y que si es vapor de agua estamos totalmente creando una combustión perfecta. Bien, hemos visto entonces el ciclo real de Otto, los 4 tiempos que son admisión, compresión, fuerza y escape, vistos desde otro punto o desde otro ángulo, para que usted pueda determinar fallas dentro del motor. Espero que en su manual de referencia usted cheque, lea una y otra vez para que le quede más claro, ya que en el manual se verá explicado de otra manera, y usted con lo que vio en este video y con lo que pueda leer en su manual entienda correctamente lo que quiero darle a entender usted como el ciclo real de Otto. Vamos ahora a realizar el estudio de estas fórmulas que se encuentran a su vista. Estas fórmulas son importantes, ya que con ellas usted podrá encontrar la cilindrada total de un motor en base a las medidas que usted pueda hacer dentro del motor. Estos datos también los puede encontrar en los libros de especificaciones, y con ello usted puede determinar la cilindrada de dicho motor. La mayoría de los manuales de información nos dan dichos datos, pero si por alguna razón usted quiere hacer alguna modificación en cuanto a las partes internas del motor, estas fórmulas le servirán para encontrar todo lo referente a dichas modificaciones. Por ejemplo, vamos a ver qué es lo que nos dice cada una de las letras y números que tenemos en estas fórmulas. Por ejemplo, vamos a analizar la más usual. Esta fórmula nos sirve para encontrar la cilindrada unitaria de lo que es el motor. La cilindrada unitaria es el volumen de gas o el volumen de aire combustible que le puede caber a un solo cilindro del motor. BH significa cilindrada unitaria, que esto es igual a pi. Usted recordará que el valor de pi es 3.1416. Eso multiplicado por el diámetro del cilindro al cuadrado. Todo eso sobre la constante 4. O sea que este número siempre será igual. Ahora, toda esa operación va a multiplicar a S. S significa la carrera del pistón. Como podrá usted ver, para encontrar la cilindrada unitaria se requieren de algunos datos que usted inclusive puede encontrar midiendo el motor. Por ejemplo, si el valor de pi es constante, pero el diámetro del cilindro no lo es, pero si es medible, usted puede medir el diámetro del cilindro y lo multiplica al cuadrado.
Entonces el diámetro del cilindro lo puede medir y ya obtenemos también lo que es la operación entre pi por diámetro al cuadrado. Ahora, todo esto lo va a dividir entre una constante que es el número 4, aquí también no hay problema. Y S, que es carrera de pistón, sí lo puede medir. Usted recordará que habíamos dicho que la carrera del pistón es desde el PMI, o sea, desde el punto muerto inferior hasta el punto muerto superior. Si usted mide lo que corre el pistón desde abajo hasta arriba, entonces va a encontrar el valor de S. Y con ello usted puede encontrar lo que es el volumen unitario de este motor. Ahora bien, existen otras formas de encontrar la cilindrada unitaria. Por ejemplo, aquí tiene usted que la cilindrada unitaria o el volumen unitario es igual a el área por la